Aprovechando que tenemos más foro, tanto online como aquí presente, vamos a iniciar con esta segunda sesión, pero antes vamos a presentar a nuestros ponentes. Nos acompaña la maestra Mónica Martí Cotarello, historiadora del arte, maestra en estudios del arte, pasante de doctorado en Historia de la Cultura, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, especializada en arte virreinal y museos, para quien pido un fuerte aplauso de bienvenida. Quien ya nos hizo favor de acompañarnos en la primera sesión de la jornada de este primer día, el doctor Jaime Pérez Guajardo, mexicano, nacido en Saltillo, Coahuila, estudió medicina y filosofía en la Universidad de Anáhuac, secretario de la Dimensión de Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro de la Conferencia Episcopal Mexicana en los últimos 12 años, presidente de la Comisión Nacional de Arte Sacro. Trabajó su tesis sobre los métodos naturales de planificación natural, límites de la persona en la relación madre-hijo durante el embarazo. Ha tenido diversas publicaciones, entre las que destaco Macuil Tonal, Jesucristo Quinto Sol y Retórica y Estética Virreinal en México. También para el doctor pido un fuerte aplauso. De antemano les damos las gracias y la más cordial bienvenida aquí a este lugar en donde ustedes tan amablemente nos están haciendo favor de compartirnos sus conocimientos. Muchas gracias. Y comenzamos entonces con la segunda parte. Muchas gracias. A mí me toca darles algo mucho más. Bueno, yo evidentemente no tengo mucho que ver con la teología, no sé de teología, ¿sí? A mí me toca darles algo mucho más práctico, ¿sí? Es decir, lo que se ha convertido en un dolor de cabeza por una ley, ¿sí? ¿Puedo darlo desde acá abajo? Sí. Perfecto. Miren, todo el patrimonio cultural, es decir, el arte religioso bajo resguardo de la orden, ¿sí?, lo rige la famosa ley de 1972 de zonas, monumentos arqueológicos y todo esto, ¿sí? ¿Por qué se convierte en un dolor de cabeza? ¿Sí? Porque se pone a dar órdenes, se pone a exigir, ¿sí? Pero al mismo tiempo no tuvo la visión. Cuando hacen la ley, no tuvieron la visión de las consecuencias que podía tener, ¿sí? Es una excelente ley, no puedo criticar la ley como si fuera una mala ley. ¿Por qué? Porque el gobierno español la usó para defenderse de un jurado en Estados Unidos, ¿sí?, por un pleito de que Odyssey, la empresa americana que saca naufragios, había sacado un naufragio del mar que todavía es territorio español, sin autorización. Entonces, bueno, gana el pleito el gobierno español contra el juicio en Estados Unidos con la ley mexicana. Entonces, no puedo decir que es una mala ley, pero evidentemente ha tenido consecuencias. Es una ley que ya tiene, ahorita está cumpliendo ya 50 años y no se actualiza, ¿sí? Entonces, por eso se convierte también en un dolor de cabeza para ustedes, para todas las asociaciones religiosas, ¿sí? Porque la ley establece que todo el patrimonio, por las leyes de reforma, todo el patrimonio religioso que está en iglesias con culto, también es de la nación. Así como todo lo arqueológico es de la nación, todo ese patrimonio religioso en iglesias con culto es de la nación, ¿sí? Entonces, bueno, resulta ser que para las hoy asociaciones religiosas es algo que tengo que cuidar, pero ni es mío, ni me está diciendo nada, ¿sí? Entonces, partiendo de la última pregunta, de la última frase de Jaime, es custodio del patrimonio el que lo quiere ser. Bueno, ¿cómo logramos que quieran ser custodios del patrimonio? ¿Sí? Es un fenómeno que no pasa nada más con las asociaciones religiosas, es un problema que tiene el INE encima también con todo el patrimonio, ¿sí? Es decir, a mí en los museos me cuesta muchísimo trabajo lograr que los investigadores que hacen los guiones para los museos, ¿sí?,
le digan cosas al público que le abren sobre el objeto y le den un valor, le logre conferir un valor al individuo sobre el objeto que está viendo, ¿sí? Ahí también hay otro problema de la ley. Todas las leyes anteriores habían hablado del disfrute del patrimonio. La ley del 72 nada más habla de que, de que el patrimonio es para educar, para dar identidad y para educar, ¿sí? Bueno, número uno, el término dar identidad se ha convertido en un problema porque se ha convertido en vacío. Claro que da identidad del patrimonio, pero ya no está diciendo mucho, ¿sí? Entonces, bueno, viendo este problema, sí quisiera que pensaran de las iglesias de la Orden de San Agustín hoy en día, ¿cuál es la que más les gusta? Maldinal. ¿Cuál otra? Chalma. Mestitlán. ¿Sí? Piensan en esas iglesias y ¿qué les dan? ¿Qué les hacen sentir? Yo compromiso. Ajá. También de la fidelidad. Exacto. Ajá. Ok. Está muy bien. Nada más que ya estamos de nuevo en un problema que es lo que ha provocado la ley y lo que ha provocado evidentemente la línea gubernamental. Ustedes me están dando muchos argumentos muy buenos, pero se les está olvidando lo que pueden estarles dando esas iglesias para la evangelización. ¿Sí? Ya no lo toman en cuenta. Cuando lo importante era lo que daban. ¿Sí? Realmente la Ley Federal del 72 protege el patrimonio arqueológico, importantísimo en este país, ¿sí? Pero también protege otro que es importantísimo, pero que se le ha dado menos importancia por la línea gubernamental, que es el religioso, ¿sí? Somos el país a nivel mundial que más iglesias virreinales tiene, más iglesias entre los siglos XVI y XIX tiene. A nivel mundial, o sea, iglesias católicas, a nivel mundial. ¿Sí? ¿Ustedes tenían idea de eso? ¿Sí? Más todo el patrimonio que está dentro de ellas. ¿Sí? Evidentemente va avanzando, el ser humano va cambiando, la liturgia va cambiando y va habiendo cambios en todo, pero están ahí, ¿sí? Y siguen teniendo tal presencia que uno de los mayores problemas que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia después del terremoto del 2017 es la exigencia de las comunidades en las que se dañó la iglesia por su iglesia porque no tienen un lugar donde hacer comunidad. Se dan cuenta de la trascendencia que tuvieron las iglesias creadas hace 300, 400, 500 años, que hoy en día para las comunidades siguen siendo el espacio en donde hacen comunidad. ¿Sí? Eso es ahí para que un poco le piensen, ¿sí? Es para, pues un poco lo que hago con los investigadores del INAH, ¿no? Picarles la curiosidad, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué siguen siendo tan trascendentes? Y es el único lugar a nivel mundial, porque en Latinoamérica no hay tantas. Guatemala era una capitanía de la Nueva España, sí, esa tiene iglesias a pasto, pero bueno, tenemos que pensarla como la Nueva España. Pero ni Argentina, ni Chile, ni ningún país tienen tantas iglesias católicas como nosotros. ¿Sí? También tenemos el primer lugar en destrucción del patrimonio. Pero eso también va en proporciones. Sí es cierto, pero yo creo que no es, o sea, evidentemente está habiendo destrucción de patrimonio, pero no es tanto. Yo creo que sí se sigue cuidando, ¿sí? Creo que el mayor problema que tenemos ahorita es, evidentemente, el tráfico ilícito de arte religioso. Es un problemón, ¿sí? Porque además, en tanto, digo, yo empecé a hacer catálogos de iglesias en los 90s, principios de los 90s. En aquel entonces, la Dirección General de Sitios y Monumentos, que en aquel entonces dependía de CEDESOL y hoy depende de la Secretaría de Cultura, ¿sí? Tenía una cuenta de 42,000 iglesias a nivel nacional, para que se den una idea, ¿sí? Hoy seguimos sin saber cuántas porque no se ha hecho el censo, ¿sí? Se me fue otra iglesia a decir esto.
o del tráfico ilícito, ya, sí. Y además tenemos tantas iglesias, ¿sí? Que quienes ayudaban a cuidar el patrimonio que estaba dentro de las iglesias. Evidentemente, los sacerdotes en las parroquias, capillas y todo, ¿sí? Pero la comunidad también lo cuidaba. ¿Por qué? Porque era algo de ellos, ¿sí? O sea, no eran de su propiedad, pero eran de ellos. ¿Qué pasaba con las mayordomías? Sí, las mayordomías tenían que, los responsables, el mayordomo y todos tenían que bajar al santo, limpiarlo, cambiarlo, sacarlo a procesión y regresarlo a su altar. Con la ley del 72 fue una suerte de expropiación mental del patrimonio cultural en el imaginario colectivo, porque la ley dice que el Estado es el que define el que es patrimonio y el Estado es el que lo cuida. Entonces, eso tan rico que existía con las mayordomías se perdió, ¿sí? Es imposible que la iglesia cuide las 42,000 iglesias porque además su función en esta vida no es esa, ¿sí? Su función es otra, es cómo va a estar cuidando el patrimonio que está en las iglesias, ¿sí? Ahora, tampoco se va a valerse al otro extremo, como me pasó, estábamos haciendo el inventario de San Cosme y había una escultura maravillosa del siglo XVII en la mesa de altar lateral, pegada a la puerta lateral. Y fuimos a decirle al padre que si la podía mover, porque ahí sí le van a robar muy fácil. Obviamente la respuesta del padre fue, pues le toca al gobierno cuidar, ¿sí? En esta incertidumbre que nos tiene la ley, ¿sí? Ahora, también tiene otras ventajas, ¿sí? Vienen a verme de Perú, una mujer que trabajaba con los jesuitas del Perú, para preguntarme cómo le hacen para cuidar tantas iglesias, los jesuitas. No, pues es que ahí no son los jesuitas solos, es también el gobierno. Y obviamente la pregunta era cómo cuidan los jesuitas Tepozotlán. No, pues es que Tepozotlán, ya el San Francisco Javier de Tepozotlán, ya no es de los jesuitas, es del gobierno, es museo, ¿sí? Entonces como que todo tiene pros y contras, pero son cosas que tenemos que tomar en consideración para analizar por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo con el patrimonio, con el arte, ¿sí? Ahora, se ha perdido también en este asunto de que somos una tradición ocular centrista, ¿sí? O sea, importa lo que vemos, pero los demás sentidos los hemos perdido de vista, ¿sí? Así como hoy en día en el barroco, por ejemplo, era importantísima la música, que afectaba oído, era importantísimo el incienso, que afectaba olfato, ¿sí? Si pensamos, digo, lo que más he estudiado por obvias razones es San Francisco Javier de Tepozotlán, porque fui investigadora de allá 18, ¿sí? Pero bueno, allá es muy claro cómo la intención era crear con todas las manifestaciones artísticas, una gran obra que impactara en todos los sentidos del espectador, ¿sí? Para que sensibilizara a los individuos y evidentemente lo que dijeran los que estaban parados en el presbiterio, con ricas vestiduras litúrgicas, ¿sí? Copones de oro y todo eso, es verdad, ¿sí? Es bueno, eso es el efecto del famoso bel composto berniniano. Ese es un asunto que inventa Bernini, se lleva muy bien con Olivas, el general de la Compañía de Jesús, ¿sí? Y lo empiezan a implementar en todas las iglesias de la Compañía de Jesús. Ya luego eso se replica en México, en los demás países ahorita no sé, pero se replica en la Nueva España, ¿sí? Entonces sí es muy importante pensar que el arte incide en todos los sentidos y el efecto que genera esa incidencia nos lleva a una experiencia, ¿sí? Entonces, para lograr que nos dé algo el patrimonio, es decir, que sí seamos custodios del patrimonio porque lo queremos ser, no nada más porque me lo está dictando una ley, me están obligando, ¿sí? Sino porque considero que me está dando algo, ¿sí? Tenemos que ir viendo todas estas cosas y recuperando todas estas cosas, ¿sí? Ahorita un poco les platicaba allá abajo de la experiencia que tuve en Azcapotzalco, de que íbamos a empezar a hacer el inventario y van a empezar también voluntarios a hacer el inventario, y les estaba explicando la Capilla del Rosario, llegó el retablo principal de la Capilla del Rosario y pues, los santitos de arriba se me había olvidado quiénes eran y habían perdido los atributos. Les digo, pero ahorita me acuerdo. Entonces, vaciado el padre, agarra y dice, ahorita vengo, voy por mis apuntes. Le dije, no, aquí te quedas, ¿sí? Y ya se me quedó viendo como diciendo, bueno, esta autoritaria que se cree. Pero bueno, ya se quedó. Subimos al coro
viendo el retablo ya a nivel, ¿sí? Ahí tiene medallones ese retablo, ¿sí? Con escenas de los evangelios. Subimos al coro, se le queda viendo y dice, ay, pues claro, si son los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, ¿sí? Un poco esto lo saco a colación porque ahora resulta ser que los historiadores del arte les enseñamos iconografía a los padres. ¿Dónde está la lógica? Si para nada hemos estudiado todo lo que ustedes han estudiado, ¿sí? Nada más que hay que acordarse que también sirve para esto, ¿sí? Entonces dije, oigan, ¿y no les gustaría usar el retablo para dar el catecismo? ¿Sí? En lugar de que esté ahí el retablo, no se usa, entonces ya ni siquiera lo pelo y entonces si me roban una pieza ni cuenta me di. ¿Sí? Eso es muy común. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo todos los días y ya luego pasamos y ni siquiera lo vemos. ¿Sí? Este tipo de cosas nos van a ayudar mucho al cuidado del patrimonio. Yo me meto mucho con San Francisco Javier de Tepoztlán porque estuve 18 años ahí, ¿sí? Y a mí lo que me pasaba era bajar a la iglesia y decir, ¿por qué siento lo que siento? ¿Sí? Es impresionante. Por más veces que haya entrado, sigo entrando y sigue teniendo un efecto bien interesante, sensible en mí. No solo eso, las 3 capillas laterales, ¿sí? Bueno, trabajándolo llegó al asunto del bel compuesto berniniano y luego trabajando las 3 capillas, resulta ser que la Casa de Loreto, el Relicario San José y el Camarín de la Virgen son espacios para la composición del lugar que marca Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. ¿Sí? La Casa de Loreto es el espacio donde se trata que los individuos se imaginen desde el nacimiento de la Virgen hasta la huida de Egipto. El Relicario San José es el momento del regreso de Egipto hasta la crucifixión de Cristo y el Camarín de la Virgen es el espacio ya con la Virgen y Pentecostés. Y en la importancia del Espíritu Santo para que se siga difundiendo el cristianismo. ¿Sí? Pero está uno sintiendo, es impresionante. Cuando quieran vamos a Tepoztlán para que lo vean. Es un efecto impresionante, ¿sí? La pedagogía Waldorf, también la pedagogía Waldorf establece que el bebé primero actúa, después siente y después piensa, es decir, hasta después aprende, ¿sí? Y es un poco como tienen identificado que el ser humano va a aprender toda su vida, ¿sí? Entonces, si matamos esa parte de sentir, va a ser muy difícil que tengamos conocimiento, pensemos y razonemos. O sea, hay que volver a aprovechar el arte para sentir, porque además el arte es para sentirse, no para entenderse. Ese es un error gravísimo de nosotros los historiadores del arte, que a partir del siglo XIX lo importante es el genio único creador, cuando antes, ¿cuál genio único creador? La intención era que todo fuera bello. ¿Por qué? Porque la vida tiene que ser bella para el ser humano, ¿sí? Es una malformación de nosotros los historiadores del arte, la verdad, ¿sí? Entonces, hay que recuperar lo que hace sentir el arte, ¿sí? Para que nos lleve a otras cosas, para entender, para pensar, ¿sí? Bueno, viendo esto también, ¿sí? Muy loco, voy a Camboya hace 2 años, a un viaje. Camboya es totalmente budista. Estamos en templos budistas del siglo XI de la Edad Media, ¿sí? Digo, mi cultura es totalmente alejada de eso, religiosamente hablando, culturalmente hablando y temporalmente hablando. Y sin embargo, dije, ¿qué onda? ¿Cómo me está haciendo sentir esto? ¿Sí? Está impactando en mi sensibilidad, como me impacta San Francisco Javier de Tepoztlán, ¿sí? Es decir, lo impresionante es que en la historia del arte, ¿sí? El arte más importante siempre ha tenido que ver con religión, sea la religión que sea. Sí, siempre ha tenido que ver con religión. ¿Por qué se ha perdido eso de vista? Digo, evidentemente el siglo XX nos llevó a ser seres humanos fragmentados, ¿no? Pero es algo que también se está necesitando ahorita. El ser humano fragmentado no está viviendo bien. Sí, entonces, bueno, para entrar en, bueno, es necesario superar la tradición ocular centrista, porque además si entramos a todos lados y vemos si se ve bonito, pero no sentimos lo demás. Al nivel de estupidez al que hemos llegado hoy es que pues, todos los que tienen mucho dinero, que compran departamentos en Santa Fe y esos lugares, ¿sí?
O sea, entran y ven si se ve bonito para impactar y poder presumir. Pero nunca analizan si se están sintiendo bien en ese lugar. Y hay errores en los edificios de Santa Fe de que los cajones se abren solitos, de que están chuecos, a ese grado, ¿sí? Pero ya no busco sentir, ¿sí? Y es un asunto que en nuestro país, ahora sí que el sector económico más bajo es el que no ha perdido esa capacidad, ¿sí? En cambio, el sector económico alto ya la perdió totalmente, ¿sí? Ya evidentemente ha perdido otras muchas capacidades con eso, ¿sí? Es bueno, ya me estoy metiendo en otro rollo, no regreso a lo que me tengo que realizar. Que es necesario superar la tradición ocular centrista, ¿sí? Y recuperar todos los sentidos, ¿sí? Ahora, vuelvo al asunto del patrimonio. ¿Qué pasa con el patrimonio? ¿Sí? Les está dando algo personalmente para que no se les vuelva un dolor de cabeza el tener que cuidarlo. ¿Sí? Exacto, es lo que tenemos que encontrar. ¿Qué nos va a dar el patrimonio? ¿Sí? Que claro que da, pero lo hemos perdido. ¿Sí? Para que no sea un dolor de cabeza. ¿Sí? Evidentemente no me interesa nada más que sea por responder a la ley, sino porque el patrimonio del arte nos da algo, hay que cuidarlo por eso, ¿sí? Para que no se pierda, algo que me da algo, ¿sí? En tanto no es de mi posesión ahorita, no soy el propietario, no soy el dueño, ¿sí? Pero sí me está dando algo, ¿sí? Aquí entra también el asunto de lo tangible o intangible que comentaba hace rato Jaime, ¿sí? Evidentemente el patrimonio material, el San Agustín, ¿sí? El San Agustín es una escultura, es algo material. ¿Pero qué es lo importante del San Agustín? Si no si supiéramos qué es San Agustín, ¿sí? ¿Sería tan importante para nosotros? No. Lo importante es lo intangente, lo intangible de lo tangible, ¿sí? Es decir, la escultura es importante para ustedes porque saben que es San Agustín y la carga simbólica que tiene San Agustín para ustedes, ¿sí? Entonces, sí, este asunto de haber separado, que eso también es un problema del gobierno, de haber separado el patrimonio material del inmaterial, nos ha llevado a perder todo este asunto sensible del arte, ¿sí? Bueno, entonces caemos en el problema de nos está dando algo realmente el patrimonio para que queramos cuidarlo. No, se está volviendo en una obligación, ¿sí? Ahora, les digo, no es un problema exclusivo del ámbito religioso, es un problema que tengo yo en los museos del INE, ¿sí? Los investigadores se quedaron con que la cultura era para educar, el patrimonio era para educar, y en serio se olvidó todo esto simbólico del patrimonio, lo perdieron de vista, ¿sí? Entonces, bueno, en el proceso que dice Waldorf, ¿cómo le hago para que sientan, para que aprendan? Me estoy quedando nada más en que aprendan, entonces voy subiendo Malinalco, bien bonito, pues bien cansado, todos deben de conocer la zona arqueológica de Malinalco, ¿no? Y me encuentro la cédula en cerámica para que yo descanse. Y la cédula lo primero que dice es, ¿tiene preclásico temprano? Ay, vete a la fregada, mejor sigo subiendo. ¿Están de acuerdo? Sí, o sea, tenemos que encontrar la forma de comunicar esta importancia, ¿sí? O sea, para mí escribir no puede ser escribir bonito. Para mí escribir tiene que ser tener claro que lo que yo escriba o lo que yo diga tiene que quedar claro exactamente lo mismo que yo estoy pensando en la cabecita del que me lea o me oiga, ¿sí? Entonces, también aquí entra este problema, ¿sí? Ya habiendo solucionado, me queda claro que ahorita todavía no lo tenemos solucionado, pero ya habiendo solucionado el problema de que pues sí es importante preservarlo, sí es importante cuidarlo para que no se pierda, ¿cómo lo tenemos que hacer para empezar a cuidarlo? Pues lo primero, no hay de otra, es inventariar, tener un registro de lo que existe. ¿Cómo voy a cuidar algo que no sé que existe? Tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el asunto del inventario, ¿sí?
Ahora sí, la presentación, por favor. Tenemos que es importante registrar e inventariar los objetos, el arte, digo, como soy INAH, lo manejo como patrimonio, porque una de las cosas raras también de la ley es que la ley dice que es historia todo lo que se hizo hasta el último día del siglo XIX y es arte todo lo que se hizo a partir del primer día del siglo XX. Entonces, según la ley, no hay arte antes y no hay historia después. Por eso están separados los institutos así, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el INAH, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entonces, ese se dedica al siglo XX y el INAH se dedica al otro. Pero nosotros no le podemos llamar arte, aunque sea arte, porque la ley no nos lo permite. ¿Sí? Por eso también lo hablo de patrimonio y arte indistintamente. ¿Sí? Entonces, aquí pongo objetos patrimoniales. El registro e inventario de objetos patrimoniales para su conocimiento y consecuente preservación. Es decir, si a mí no me da algo, no lo conozco, pues no lo voy a hacer. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ahora, a nivel mundial, son varias las herramientas que pueden utilizarse para el control de las colecciones de bienes culturales. ¿Por qué le llamo control? Que además, no me gusta mucho la palabra porque volvemos al dolor de cabeza de que tengo que cumplir, pero la realidad de las cosas es que sí es para controlar que no se les roben, que no se pierdan bienes. ¿Sí? Lo que más se ha utilizado, lo más común es registros, inventarios y catálogos, que son los que vamos a abordar ahorita, ¿sí? Lo que es muy importante, ¿sí?, es que en cada caso, la instancia que lo va a utilizar defina qué es lo que va a entender por cada uno de ellos, ¿sí? Respondiendo a un objeto claro que contemple las necesidades prácticas de cada instancia, para que la herramienta pueda ser realmente útil y no se convierta en una carga más con la que hay que cumplir. La siguiente, ¿sí? Es esto, ¿sí? ¿Por qué insisto tanto en esto? ¿Sí? Porque si partimos de lo que me está diciendo el ICOM y Anexas, que es un inventario, pues sí, mucho gusto, pero de lo que se trata esto es que funcione a nivel práctico en donde me estoy teniendo que desarrollar, ¿sí? Si el inventario, lo que dice el ICOM que es inventario, no checa para cómo funciona la Orden de San Agustín, se piensa en otra cosa, o se piensa en un inventario con otras especificaciones o en un registro con otras especificaciones, ¿sí? Les voy a dar también lo que establecen el ICOM y el CIDOC. El ICOM es una organización internacional de museos y el CIDOC es la que se dedica a este asunto de catalogación y anexes, ¿sí? El inventario, la siguiente, por favor. El inventario es un instrumento técnico administrativo que contiene la información necesaria para la cuantificación e identificación de los bienes culturales, es decir, técnico administrativo. Todavía no tiene nada que ver con lo científico, el conocimiento, ¿sí? Aquí es para decir, hijo, es que aquí había un arcángel y ya me lo robaron, ¿sí? ¿Dónde demonios está ese arcángel? ¿Sí? La siguiente. El registro también es un instrumento técnico administrativo que contiene la información necesaria para la cuantificación e identificación de cada uno de los monumentos muebles históricos y arqueológicos de la nación. Aquí hubo una adecuación de lo que está diciendo el ICOM a lo que pasa en México, porque por la ley los arqueológicos vienen de la nación, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta cómo se puede ir adecuando, ¿sí?, independientemente de su poseedor, ¿sí? O sea, si está en manos de particulares, si está ¿cómo se llama? Con anticuarios, lo que sea, ¿sí? Y la catalogación, la siguiente, por favor. Es el instrumento técnico científico que contiene la documentación amplia y detallada de los bienes y es elaborado por personal especializado bajo normas o reglas de integración y estructuración de la información. Ya el catálogo ya tiene investigación científica especializada, ¿sí? Y además los catálogos, pues se pueden hacer catálogos, por ejemplo, de la serie de la vida de San Ignacio de Loyola, que estaba en la Casa Profesa, y que hoy forma parte de la colección del Museo Nacional del Virreinato, pues hemos hecho como 4 o 5 catálogos. ¿Por qué?
Porque son estudios diferentes. En cada uno se encuentran diferentes cosas, ¿sí? En una se estudia la pincelada de Cabrera, si quieren algo tan específico. Otra estudia la iconografía de cada uno de los cuadros. Otro estudia el impacto que tenían esos cuadros en las personas que circulaban en el claustro de la casa profesa, que era donde estaba esa serie, ¿sí? Entonces, los catálogos son algo ya mucho más especializado. El punto en el que estamos en México con el problema del tráfico ilícito es que tenemos que empezar a hacer inventarios o registros, como quieran llamarlos, pero que les funcionen a ustedes. Porque no se trata de crear herramientas para cumplir, como pasa con la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Que pues busca lo que quiere que cumpla, pero pues no le importa si me sirve o no me sirve, ¿no? Pues no se trata de eso, ¿sí? Bueno, la tarea documental debe ser útil para identificar el patrimonio cultural al interior de la instancia que lo resguarda y para responder a los requerimientos externos de protección del patrimonio, es decir, le tiene que servir a la Orden de San Agustín y que también sirva para cumplir, por ejemplo, con este problema que tenemos encima, que es el registro único de bienes, ¿sí? De bienes muebles e inmuebles, de patrimonio cultural, que está en el INAH. ¿Por qué hay que cumplir con eso? Porque es el acta de nacimiento de cualquier objeto, iglesia y anexas, ¿sí? Si no está registrado en el sistema único, si se lo roban, no hay forma de pelearlo en Interpol ni en ningún, ¿sí? Entonces eso lo vamos a trabajar después, cómo podemos hacer una ficha, en la semana lo vamos a trabajar, una ficha que les sirva a ustedes, que se adecue a las necesidades de operación de ustedes, pero que también nos dé la información de registro para que se vaya subiendo al registro y si se lo roban se pueda pelear. Porque además, normalmente el tráfico ilícito tiene que ver con problemas de robo internacional, ¿sí? Aquí, digo, hay tanto que quién les va a pagar bien por esas cosas, ¿sí? Pero son muy buenos objetos artísticos que internacionalmente se pagan muy bien, ¿sí? Y bueno, ya no están los habitantes de la comunidad que antes ayudaban a cuidarlo, porque pues, cuando eran mayordomos, pues era también de ellos, ¿no? El párroco, el padre tampoco puede estar cuidando la capilla todos los días, el robadero está en pleno, ¿sí? Las herramientas de control que tiene el INAH. Les pongo el ejemplo del INAH porque, bueno, por obvias razones es el que más conozco y es el que más incide en lo de ustedes, ¿sí? El control inmediato, ¿sí? ¿Sí? Las que contemplan un control inmediato, como es asignarle un número consecutivo con un título, es decir, lo primeritito que tenemos que hacer es identificar el objeto, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Sí? Para poderlo identificar, ¿sí? La foto y las medidas. Eso sería un control inmediato, que en el punto en el que estamos sería deseable que tuviéramos eso y ya vamos de, y eso se le pasa al registro y ustedes ya saben lo que hay en cada iglesia, ¿sí? Y esto, a ver, esperen. Ya luego esa información la vamos ampliando. O sea, ¿cómo voy a hacer yo un catálogo como investigador si no existe el registro inmediato? ¿Sí? O sea, el registro inmediato también sirve para que el investigador haga catálogos, el especialista haga catálogos, ¿sí? Y bueno, evidentemente ya al final el investigador hace catálogos. Si quiere, le pasamos, por favor. Eso es cómo va avanzando el proceso. Primero son los datos inmediatos, luego ya le vamos agregando más información, es decir, podemos meter ya la técnica, por ejemplo, de manufactura, ¿sí? Que ya es algo más específico, ¿sí? Y ya luego el catálogo. La siguiente, por favor. Esa ya es el catálogo, ¿sí? La siguiente. En el INE están entonces el Sistema Único de Registro, que depende del Registro Público de Monumentos de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos, ¿sí? Que es un instrumento legal. La siguiente, por favor. Sí, ahí está. Y el Sistema Institucional de Control de Bienes Culturales Muebles de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, que es única y exclusivamente un instrumento administrativo. Si se dan cuenta, también para el INAH, el único instrumento legal para proteger el patrimonio resguardado por el INAH
es el sistema único, que es el mismo al que se tienen que subir todas las cosas que están en iglesias, ¿sí? Es más, se sube también junto con con el INVEA, se sube también toda la información del inmueble, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo dijimos, que la identificación, pues la primera sería título, nombre o tema, ¿sí? ¿Por qué pongo título, nombre o tema? ¿Sí? Porque no es como el arte que hacen hoy en día los artistas que le ponen su título. Evidentemente, el arte del que nosotros estamos hablando va a ser un tema bíblico, ¿sí? Va a ser la vida de un santo. Por eso, título, nombre o tema, lo que tengan. Siempre hay que pensar en que las fichas sean, sacar esas fichas sea la más fácil para ustedes, ¿sí? Entonces, título, nombre o tema, lo que se les ocurra primero, ¿sí? La siguiente, por favor. Autor en caso de haberlo, porque bueno, sí, la pintura luego trae el título, las esculturas nunca, ¿sí? Porque los pocos escultores que pusieron nombres en las esculturas, que ya estaban conscientes de ser autores, lo pusieron en rollitos adentro de las cabezas. ¿Sí? Entonces eso, si se cae y se rompió, ya se enteraron. Si no, no, y no es deseable que se rompa. Entonces mejor nos quedamos sin autor, ¿sí? Es anónimo, ¿sí? Las pinturas sí es muy común que tengan autor, pero ¿qué nos pasa en el caso específico de las pinturas de iglesias? El autor empieza a ser importante, sí, a mediados del siglo XVIII ya los pintores están peleándose en ser considerados artistas, ¿sí? Porque más bien eran organizaciones gremiales, ¿sí? Entonces ya medio empiezan a pelear Cabrera y compañía y demás, ¿no? A mediados del siglo XVIII, pero no es algo ya establecido, como ya es establecido hasta el XIX. Entonces, sí, evidentemente un solo pintor pintaba todas las pinturas de un retablo, ¿sí? Que normalmente son 5 o más, ¿sí? Pero firmaba solo una. ¿Qué pasa cuando se desarman los retablos y se disgregan las pinturas? Nos quedamos solo con una firmada, siendo que eran 5. ¿Sí? Entonces, bueno, pónganle autor cuando la pintura dice que es de quién es. ¿Sí? La siguiente, por favor. Técnica y materiales de elaboración, cuando buenamente los tengan. ¿Sí? Porque hay muchas cosas que para ver de qué son, hay que hacer calas, y eso lo tiene que hacer un restaurador. ¿Sí? Pues bueno, si saben, perfecto, pero por ejemplo con el San Agustín, yo estoy metido en un problema, ¿sí? Ese San Agustín tiene una cabeza del siglo XVIII, con ojos de vidrio, ¿sí? No sé si nada más la cabeza o el cuerpo, con todo el hábito, ¿sí? Sea también del siglo XVIII. La capa y el alba, ¿sí? Gracias. Los online están viendo eso. Ah, perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, la carita sí definitivamente es una talla del siglo XVIII con ojos de vidrio, ¿sí? La escayola, esto que es tela encolada, ¿sí? ¿Suena? También es siglo XVIII, pero toda esta decoración y esta es siglo XX, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Desde el virreinato, en tanto no eran considerados arte, sino que eran una producción gremial, se reutilizaban. Dejaba de tener devoción el santito y lo usaban para otro. Hemos encontrado el caso de vírgenes y cristos, tal cual, ¿sí? Simple y sencillamente el San Constancio, que está en el Museo Nacional del Virreinato, una escultura en cera de San Constancio, pertenecía a la capilla de las reliquias de la catedral. ¿Sí? Dejó de tener devoción San Constancio y se fue a guardar, ¿sí? Pero bueno, ahí se guardó completo. Es muy común que se fueran cambiando, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Para poner la temporalidad, pues pónganle virreinal si quieren, pónganle, ¿sí? Lo importante sí sería, evidentemente, título, tema, que eso no les cuesta ningún trabajo, insisto, no tienen que tomar cursos de iconografía con nosotros, los historiadores del arte, porque ustedes saben más que nosotros. Esa es una realidad, ¿sí?
Título o tema, las medidas, la fotografía. Serían basiquísimos, ¿sí? ¿Por qué tiene que haber medidas cuando hay fotografía? Porque en la fotografía no podemos ver de qué tamaño es y eso es basiquísimo para pelearlo cuando se lo roban, ¿sí? Porque además, sabrán que también, muchas veces no eran obras únicas, ¿sí? Entonces tenemos en el Museo Nacional del Virreinato, colección que llegó de la catedral, ¿sí? Tenemos un San Pedro que es igualito a un San Pedro que está en la misión de Parras. Exactamente igual. No está firmado, ¿sí? Además, los artistas partían de grabados, ¿sí? Los pintores ya partían de grabados. Entonces tenemos muchas cosas que tienen la misma composición, pero diferente mano, fueron pintados por diferente, tenían el grabado que además ellos no funcionaban libremente, ¿sí? Ellos tenían que responder a lo que quien le estaba encargando la obra les decía, ¿sí? Es decir, San Francisco Javier de Tepozotlán, que está el contrato de que lo hizo Miguel Cabrera, a pesar de que siempre pensamos que era pintor y ahora resulta ser que no, que tuvo que ver también con la escultura, ¿sí? Ahí Cabrera no pudo haber inventado todo eso porque se le dio la gana. Se lo pidieron los jesuitas para que respondiera a una necesidad de evangelización, de espiritualidad, ¿sí? Entonces, ahí también en la sacristía de San Francisco Javier también encontramos una cosa importante, que así es única, ¿sí? De un lado está la última cena judía, o sea, está la representación de la última cena, pero todavía judía, ¿sí? Y del otro lado todavía está con cordero. Y del otro lado está la representación ya católica, con el pan. Ese es el único lugar donde lo hemos encontrado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo necesitaban los jesuitas que Cabrera hiciera cosas que a ellos les sirvieran? Las series de la vida de San Ignacio, conocemos 3, ¿sí? La que estaba en la Profesa, que hoy está en Tepozotlán, ¿sí? La que está en Tepozotlán, no sé, perdón, en el Museo del Virreinato, la que está en Tepozotlán, pintada por Villalpando, la de la Profesa era de Cabrera, y otra de Cabrera en el Museo Regional de Querétaro, y no tienen las mismas escenas. ¿Por qué? Porque había que responder a las necesidades de las personas, de los individuos que circulaban en esos espacios, ¿sí? Y nos ha dado por, como historiadores del arte, ver la iconografía y decidir sin tomar en cuenta todo esto, ¿sí? Y entonces se han quedado ustedes de lado, porque, perdón, los asesores de los historiadores del arte tenían que ser los padres, ¿sí? O sea, había que responder algo, no era nada más pintar para que se viera bonito, o lo que decíamos hace rato, de una devoción. No, no, era un programa iconográfico completo. San Francisco Javier, por ejemplo, lo que les comentaba hace rato, ¿sí? El retablo de San José en la iglesia de San Francisco Javier en Tepozotlán, dije, ¿por qué San José está vestido de blanco? San José siempre está vestido de verde con mostaza, ¿sí? Pues empezando a analizar el asunto, es que en ese retablo San José está representado como alguien que cura, con todos los santos que tenía alrededor. Son programas iconográficos completos, no es la iconografía del santito, son programas iconográficos completos desde la fachada hasta el retablo principal, van contando historias, ¿sí? Que evidentemente para el siglo XIX ya no los entendían, entonces empezaron a poner los nombres a las esculturas. Y luego a la escultura de uno le ponían el nombre del otro porque era el que tenía devoción. Pero en el barroco, ¿sí? Este asunto de lo complicado te lleva a que aprendas, ¿sí? Que es un poco lo que plantea Sor Juana, ¿sí? Ellos entraban y entendían perfectamente bien lo que les estaban queriendo decir con las imágenes. Después de haber sido impactados en los 5 sentidos, con el bel compuesto berniniano que ya les expliqué, ¿sí? Entonces ya aprendían y entendían, ¿sí? Entonces, a ver la siguiente, por favor. Temporalidad, creo que ya les expliqué el problema de la temporalidad con el San Agustín, que es una verdadera maravilla, ¿sí? Al ponerlo, se tendría que hacer esa observación, lo que tiene añadido de otro periodo. Si pueden, sí. Eso normalmente se pone en observaciones. Pero ahorita pensando en el primero, ¿sí? Con que vaya tema, foto y medidas en un primer nivel, ya vamos de gana. Ya luego, temporalidad, autónomos, de haberle y todo esto, ¿sí? O sea, lo que ustedes tengan a la mano, lo que no los vaya a meter en problemas,
¿sí? Porque si no, nunca vamos a acabar. Si piensan que en los 90 tenemos una cuenta de 42,000 iglesias coloniales a nivel nacional. ¿Saben cuántas iglesias tienen registradas hoy en día el Sistema Único de Registro? 200. Imagínense lo atrasados que estamos. Ahora, esto es también les tengo que contar una historia para que no se me asusten, ¿sí? O sea, el INAH se funda en 1939, ¿sí? Para 1990, trabajaba yo en el Museo del Virreinato todavía, llega el director y nos pregunta, oigan, ¿cuántas piezas están en la colección del museo? ¿No? Y nos volvemos a ver los del depósito de colecciones y yo, los cuatro, y, pues como 4,000, ¿no? Así, ¿no? Entonces la Dirección General lanzó un proyecto de inventario de las colecciones a nivel nacional. Un inventario que tuvo muchísimas carencias, muchísimos problemas, porque además ya saben la corrupción, entonces empleados del INAH se salieron del INAH para formar la empresa, para cobrarle al INAH por hacer el inventario. Rollos de esos eternos y de siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos cómodamente decidieron que los investigadores eran los que tenían que hacerles las fichas de inventario, y los investigadores dijimos, Danay, chato, no están mis funciones, ¿sí? Entonces acabaron haciendo esas fichas los custodios de los museos y les pagaban 20 centavos por ficha. Mi Museo del Virreinato no fue tal desastre, pero Castillo le pusieron un número de inventario a cada página del libro, a elementos museográficos, un desastre. Castillo, el Virreinato más o menos lo controlamos, ¿sí? Pero bueno, después de ese inventario que tuvo muchas cosas, pues ya supimos que no eran 4,000 piezas, eran 34,600 las que resguarda el Museo Nacional del Virreinato. Si se dan una idea, el INAH se fundó en 1939 y ese era uno de los objetivos del INAH, ¿sí? O sea, esto no es algo que saquemos de la noche a la mañana, esto es algo que lleva mucho tiempo. Por eso mi sugerencia es vámonos primero a lo básico y ya luego lo vamos aumentando, ¿sí? Evidentemente, esa base de datos que se hizo en los 90, el sexenio pasado ya logramos armar un sistema, ¿sí?, que funcione a nivel nacional para que a nivel nacional lo vayan corrigiendo, se registren todos los cambios, todo eso. Ya eso ya ahí la llevamos, ya vamos de gana, ¿sí? Pero un poco sí quiero que se den cuenta del problema que implica esto, y evidentemente es un dolor de cabeza para instancias que no se dedican a esto. Si eso le pasa a INAH, ¿sí? Les digo, el Sistema Único de Registro tiene 200 iglesias de las 42,000 que estaban identificadas hace 30 años, ¿sí? Nos estaba hablando de piezas que están en templos. ¿Qué hay acerca de piezas que están en manos de privados, por ejemplo? ¿De privados o de AR? De la asociación religiosa. Ahí hay diferencias, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay diferencias? Lo arqueológico todo estaba bajo tierra, ¿sí? La ley del 72 establece que todo lo que estaba bajo tierra es propiedad de la nación, ¿sí? Sí hay muchas piezas que están en manos de particulares. ¿Por qué? Porque en este país ustedes hacen un hoyo y por lo menos se encuentran tepalcates, está tapizado. Y además, la ley del 72 se hace en un momento, se hace hace 50 años, y hoy en día sabemos por ya nuevas tecnologías, ¿sí?, drones y todo esto, ¿sí?, tecnología LIDAR y todo eso, que este territorio está tapizado de vestigios arqueológicos. Es impresionante. Donde hagan un hoyo van a encontrar algo, ¿sí? Entonces, bueno, lo arqueológico sí es patrimonio de la nación, puede estar lo pueden tener particulares, pero nada más como resguardo, y tiene que estar registrado en el registro 1. ¿Qué pasa con lo religioso? Aquí sí hay una diferencia, ¿sí? Las leyes de reforma, ¿sí? Las leyes de reforma, bueno, sale Juárez con sus leyes de reforma, ¿no? Y mucho de lo que estaba en iglesias se va a aventar a muchos lugares, como el claustro de la Merced. ¿Sí? Entonces está el doctor Atl contando que con todas las pinturas que están ahí tiradas en el claustro, porque el doctor Atl vivió en el claustro de la Merced, pues nada más se puede hacer una pira. Evidentemente en ese momento para el doctor Atl no era importante esto, y no solo para el doctor Atl. Si pensamos 30 años después, la Dirección de Monumentos Coloniales, ¿sí?, a cargo de Enciso, está autorizando para que en San Francisco Javier de Tepozotlán les autoricen a buscar tesoros, levantar pisos y buscar tesoros. La Dirección de Monumentos Coloniales, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Para que se den cuenta cómo ha ido avanzando esta idea de proteger.
o cómo ha ido cambiando el concepto de lo que es viejo no es viejo. ¿Sí? O sea, 1930, monumentos coloniales autorizando que hagan hoyos en San Francisco Javier de Tepozotlán para buscar tesoros. ¿Sí? Un poco es también que, ¿cómo les diré? Que se sitúen en esta realidad, ¿sí? Para que sí es una carga, pero bueno, primero encuentro para qué me sirve y luego también tengo claro todo esto de que pues, tampoco lo puedo hacer a lo más. ¿Sí? Respondí tu pregunta, perdón. No, creo que no. Quería hablar de las asociaciones religiosas. Las asociaciones religiosas. Entonces, evidentemente en ese momento en el que Juárez lanza leyes de reforma, hay mucho arte religioso que va a parar a manos de particulares. Muchísimo. ¿Sí? Entonces, hay arte religioso que puede estar en manos de particulares. Por eso la ley establece que iglesias con culto, ¿sí? Todo lo que está dentro de iglesias con culto es patrimonio de la nación. Ustedes son los que lo resguardan, ¿sí? El problema ahí es todo lo que está en casas de las ARs. ¿Sí? Ahí es otro problema. ¿Sí? Sí pueden tener cosas. Es decir, lo que es muy importante es que a partir de que existen las ARs legalmente, es a partir de Salinas. 92, ¿verdad? Sí. Ahí ya pueden ser dueños, pero tienen que demostrar que lo pagaron o que se los donaron. ¿Sí? Ahí sí ya pueden ser dueños. Mientras no tengan esos papeles, aunque esté en las casas y no sean iglesias con culto, en tanto son ARs, tampoco son dueños. Siguen siendo resguardantes. ¿Sí? Ahora sí, respondió, me volvía. Ok. Las medidas importantísimas, porque bueno, no podemos pelear más si no hay foto, y son medidas, y las medidas en una foto, pues las fotos siempre se ven chiquitas, no vamos a saber, porque además puede ser la misma escultura, grandota, chiquita y mediana, ¿sí? Dependiendo del retablo a donde fuera a ir, pero el artista lo hizo igualito, ¿sí? La fotografía, ¿sí? Que bueno, eso no lo he conseguido, pero ese es Gerardo el que nos lo tiene que dar. Que resulta ser que ya hay una aplicación para celular que toma la foto y las medidas a la vez. Porque las medidas han sido un dolor de cabeza desde que yo era chiquita. Todas las hemos tenido que hacer ahora sí que al tanteo, ¿sí? Si pensamos, van de nuevo ejemplos para que se den una idea. San Francisco Javier de Tepozotlán, de repente me cayó una auditoría y decían que ¿por qué no está inventariada la iglesia de San Francisco Javier de Tepozotlán? ¿No? Dije, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? O sea, treparse a los retablos para marcar la escultura y ponerle el número de inventario era una locura. Y de plano me dijo una del órgano interno de control, que son los que tienen que ver con la auditoría, me dice, a ver, Mónica, el INAH te ha dado el dinero para montar las estructuras para que tú pongas números de inventario o no. Entonces ahí está la respuesta a la Auditoría Superior de la Federación. No me han dado el dinero, ¿sí? Pero para que se den una idea del problema que implica esto. Entonces, tampoco piensen en que tienen que bajar la escultura del retablo para tomarle la medida. Se va al tanteo. Son las medidas que tiene la Dirección General de Sitios y Monumentos. ¿Sí? Pero de tener una medida al tanteo a no tener medida y nada más tener foto, evidentemente la medida al tanteo me ayuda. ¿Sí? Para poderla pelear, ¿sí? En caso de que se la robe. ¿Sí? La siguiente, por favor. Importantísimo. El recinto en donde está resguardado el objeto. ¿Sí? Eso sí también, porque si no, ¿cómo lo peleo si no avisé que estaba en la iglesia de Mezitlán, en Chalma, en donde sea? ¿Sí? Eso también es importantísimo. La siguiente. Esta es una discusión, la ubicación física del objeto en el recinto. Normalmente cuando hacemos los inventarios de sitios y monumentos, ¿ya? ¿Ya me pasé de tiempo? Ok. Normalmente cuando hacemos las fichas de sitios y monumentos, sí tenemos que poner en qué parte en dónde está, en qué retablo y en qué parte del retablo. En la calle lateral derecha, la calle lateral izquierda, en qué cuerpo, todo eso lo tenemos que poner. Pero ahorita la discusión, por ejemplo, con el registro único, es que como es información pública, estamos dando información para que se la roben más fácil. Entonces ahí tenemos una duda. Yo creo que es mejor que sí lo pongan porque si no, no van a saber de dónde. ¿Sí? Ya luego se ve que se maneja y que se le da a quién. ¿Sí? La ubicación en la iglesia. ¿Qué pasó? Perdón, la siguiente.
Ah, ya se acabó. ¿Sí? O sea, la presentación aquí se acabó. Ahora sí, que creo que esas pueden haber muchas dudas, quejas, sugerencias. A ver. Digamos, conocemos el objeto, lo que es parte del uso litúrgico y lo que está descontextualizado. Pero, pues no sabemos si es, por ejemplo, una pintura al óleo, no sabemos si ese tipo de cosas. Ahí lo que pueden hacer es poner pintura. ¿Sí? Pintura nada Sí, más. nada más, y ya. ¿Sí? Pintura o escultura. ¿Sí? Como, sí es muy importante que ustedes no los metan en problemas, porque si no, no vamos a avanzar. ¿Sí? O sea, se trata de quitar este asunto del dolor de cabeza, que la verdad sí provoca un dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, ni modo, pongan la pintura y ya. ¿Sí? Ya luego se seguirá trabajando y a la ficha se le cambiará la información. Por eso luego también hay que pensar que sea en formatos, lo ideal es que ahorita a estas alturas sea en formatos digitales, para que la misma ficha sea una sola ficha, no sea la de catálogo, la de inventario, la de registro. Y se vaya aumentando, se vaya metiendo la información. ¿Sí? Ya después alguien llegará y dirá, oye, es que es un óleo, y se le agregará óleo. ¿Sí? Pero en el primer registro, por favor, no se preocupen y no sufran. ¿Sí? Porque si no, eso en automático va a llevar a que esto no se... ¿Sí? Y sí, urge que lo tengamos. O sea, digo, el trabajo que costó en el INAH, imagínense 42,000 iglesias que evidentemente tienen más patrimonio de INAH. ¿Sí? Y estas piezas en las que, digamos, tenemos que demostrar cómo se adquirieron. Ajá. Y si no hay un documento, pero... Por tanto, son asociación religiosa y no tienen el documento, sigue ganando la ley del 72, son patrimonio de la nación. Ahora, también lo que queda claro, porque además la ley del 72 también provocó, sobre todo en el caso de los cascos de haciendas, que en aquel entonces había muchas personas que habían heredado cascos de haciendas, ¿sí? La hacienda de Jalpa, por ejemplo, que era la hacienda cabecera de las entidades productivas que mantenían el colegio de Tepozotlán de los jesuitas, ¿sí? La hacienda de Jalpa, en cuanto salió la ley del 72, don Jacobo tiró el muro, la barda del atrio y cerró la puerta y no volvió a haber misa. ¿Sí? Porque sí hubo bastante malintencionados que decidían que como era una iglesia con cultura patrimonio de la nación, se clavaban el casco y los ceros lo clavaba alguien por ahí. Es una realidad que se dio. ¿Sí? Pero pensemos en la realidad actual, eso fue hace 50 años. Hoy en día, al que le tocaría cuidar todo eso sería el INAH. El INAH no puede ya con el paquete. ¿Por qué? Porque hace 50 años tenían una idea de lo que existe de patrimonio. Hoy sabemos que es una locura lo que existe de patrimonio. Nos equiparamos a China con el patrimonio cultural que tenemos. Somos de los pocos países que tenemos tanto patrimonio cultural. Si pensamos, somos el 6º país a nivel mundial de patrimonio de la humanidad. ¿Sí? Tenemos tanto patrimonio como China. O sea, sí es muy loco, pero sí somos una cultura muy, muy similar a China. ¿Sí? Entonces, es una locura. El INAH no puede cuidar todo. ¿Sí? Hoy en día, las bodegas del Museo Nacional de Antropología se había decidido que se fuera a guardar todo lo que se descubría en excavaciones arqueológicas. No, hombre, hoy no cabe. Y además, ahorita sabemos que lo mejor es que se quede en cada comunidad. ¿Sí? Entonces, bueno, queda claro que no se los van a quitar. ¿Sí? Se les tiene que quitar si no lo cuidan. ¿Sí? Pero díganme cuándo vamos a saber si lo están cuidando o no, si lo saben bloquear. Actualmente también tenemos un problema en Jalmolonga. Ajá. La hacienda de Jalmolonga, la dueña era una norteamericana. Uh-huh. Ella le donó al pueblo la capilla de Jalmolonga. Sí. Después la compra otra persona, se la venden a Salinas Pliego y ahora Salinas. Capilla con... La capilla de la hacienda, pero culto? Solo la capilla. No tenía culto. Sí. Sí tenía culto, pues eso ya fue culto ilegal. Público. Eso ya fue totalmente ilegal.
Sí. Todo lo que tiene culto es patrimonio de la nación. No podían haberlo vendido. La capilla no se vendió, la hacienda, el casco de la hacienda y todo eso. Fue lo que se vendió. Pero cuando lo compra Salinas Pliego, pues dice, pues la capilla es de la hacienda y entonces yo también soy el dueño. Y hay ese conflicto ahí en Malinalco. Sí, no, ese conflicto es bastante generalizado porque, por ejemplo, ¿qué pasó con el terremoto del 2017? ¿Sí? Y no, lo que nos ha pasado siempre. La iglesia tiene culto, ¿sí? Pero el convento es museo y depende del INE, ¿sí? Entonces, bueno, la iglesia tendría que arreglarla, sitios o monumentos, el convento tendría que arreglarlo del INA, pero ninguno de los dos tiene dinero, entonces echan a morir, ¿no? Esa es otra realidad, ¿sí? Entonces, ahí lo loco del caso es que si era con culto no podían haber jugado tan fácilmente con la capilla de la hacienda. Ya no tiene. O sea, es que Salinas lo que quiere es sacar a la gente y quedarse con la capilla. Ahí se puede pelear porque es una iglesia con culto, es propiedad de la nación. Sí, pero no hay, digamos, como un papel donde diga que la gringa donó la capilla del pueblo. Pero es iglesia con culto. Sigue teniendo culto. Sí. No, eso claro que le pueden pelear. Sí, claro que pelear las Salinas Pliego. Ahí lo que se puede hacer es una fe de hecho notarial. Entonces, si el notario deja visto que aquí hay culto, aquí hay culto, aquí hay culto, mire, con notario se ha visto que esta es una iglesia sin culto. Y por ley, si tiene culto, es propiedad de la nación, pedimos documento de que esto es propiedad de la nación y pedimos documento de que nos lo entregan bajo custodia. Entonces son 3 documentos, el notarial, el de expropiación, digamos, y el de entrega para bajo custodia y servicios de culto. Perdón, en eso de Malinalco, al ver esta situación de la pandemia no sería un problema, porque en Jamolonga, antes de yo llegar aquí a México y del caballero, en Jamolonga, pues todo el tiempo de la pandemia se podía ver culto. No importa. Bueno, dejó de haber celebraciones. Pero no culto. Pero, por ejemplo, con que esté el Santísimo, ya sea... No importa, no importa. O sea, pero, es decir, está suspendido por pandemia. Sí. Pero ahorita, no hubo un decreto de que se suspendió el culto. Exacto, exacto. No hubo un decreto, por ejemplo, lo que pasó precisamente en Tepozotlán, ¿sí? Porque el Colegio Jesuita de Tepozotlán fue colegio jesuita hasta 1918, ¿sí? Que ahí también es una locura, porque pasan las leyes de reforma con Juárez, ¿sí? Los jesuitas regresan y no sé cómo llegan a usar el colegio, pero ellos no pueden aparecer como los dueños, entonces aparece como dueño en los documentos de la segunda mitad del siglo XIX, la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Brasil. Pero los que lo están usando son los jesuitas, ¿no? Y se quedan ahí hasta 1918, que llega el general Cos ya con los revolucionarios, porque hay informes de que hay religiosos, y lo sacan. Entonces ya se queda como un museo, ¿sí? No es Museo Nacional del Virreinato todavía, es nada más un museo colonial, ¿sí? Con uno que lo cuida, y ahí vive la familia, y entonces en la huerta siembran la milpa. Era muy común, tenían que ver quién cuidaba, ¿sí? Y además es un edificio de 10,000 metros construidos, entonces qué bueno que estaba la familia, ¿sí? Es en 1958 que sale el decreto de López Mateos de que se va a hacer ahí el Museo Nacional del Virreinato, ¿sí? Y entonces, si es decreto presidencial, la iglesia siguió en funciones hasta 1958, ¿sí? Ahí sí es un decreto presidencial que dice que ya no puede haber culto en la iglesia, y entonces sí pasa a formar parte del Museo Nacional del Virreinato, ¿sí? Ahorita estamos en una situación muy irregular, ¿sí? En tanto el terremoto, ¿sí? La mayor parte de las iglesias de la zona cercana a los volcanes y demás se quedaron sin usarse. ¿Por qué? Porque se dañaron las iglesias, a diferencia del 85, del terremoto del 85, que lo único que se dañó fue el cupulín de Santa Teresa la Antigua por incompatibilidad de materiales. Eso también es importante que lo sepan. O sea, se arregla el cupulín en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX, ¿sí? Con las vibraciones del terremoto del 85, la incompatibilidad de materiales virreinales con los del siglo XIX tiraron el cupulín
Fue lo único que se dañó virreinal en el terremoto del 85. Estábamos todos encantados de la vida, pues entonces sí se hacía arquitectura buena, ahora hacen puras porquerías, porque lo que se cayó en el del 85 fueron puros edificios de gobierno, ¿no? Y nosotros encantados de la vida presumiendo. No, ¿cuál fue la experiencia con el de hace 4 años ya? El del 2017. No, lo que no se había tomado en cuenta es cómo las ondas van encontrándose y chocando, ¿sí? Si se fijan, lo que se dañaron fueron las iglesias que tienen una determinada altura. No se dañaron los claustros de los conventos. Las cúpulas, torres, todo Sí. cierto nivel, ese fue porque era el nivel de vibración. Sí. Y ahorita la presión alina sigue siendo de las comunidades, porque como no tienen iglesia, no tienen dónde hacer comunidad. El INAH, evidentemente, ¿sí?, no tenía el seguro para pagar eso, porque nunca nos imaginamos que iba a pasar eso, ¿sí? Si en el 85 no pasó nada. Entonces no había un seguro lo suficientemente amplio, y es lo que está pasando ahorita. Lo empezaron a arreglar y se queda la mitad, pero no nada más Oaxaca, todas. ¿Sí? Son muy pocas las que llegaron a terminarse. ¿Sí? Entonces, sí es un caso muy especial. Si son de las que se quedaron ahorita, no hubo culto por pandemia, no quiere decir que no haya culto. ¿Sí? Ahí sí nos dicen y empezamos a ver cómo es. ¿Sí? Pero no, ahorita, digo, el INAH tiene demasiadas cosas que cuidar. No hay tanto afán por el arte religioso, que por ejemplo hubo una época en la que sí, la élite de la aristocracia mexicana le urgía comprar arte religioso virreinal. Ahorita ya, ¿no? Entonces, no, esto es para tráfico internacional. ¿Perdón? Ay, vuelvo a decir, perdón que lo corte. Ok. Respecto a las leyes, hay que tomar en cuenta que también existen leyes eclesiásticas. El derecho canónico, en la parte administrativa, habla explícitamente de los inventarios y catálogos y demás, ¿no? Entonces, no solo la ley civil mexicana es la que lo pide, sino también la ley eclesiástica, y en la entrega-recepción de parroquias o de inmuebles eclesiásticos, también se contempla hacerlo a través de un inventario. No es necesario el catálogo, basta con un inventario. Cuando tengan el catálogo, obviamente se dice, mira, aquí está el inventario y este catálogo. El catálogo conviene que por lo menos existan 3 copias, es decir, que haya un resguardo, podría pensarse en este caso, que fuera provincial, uno en la parroquia y otro en un lugar donde por catástrofe o por acciones humanas o lo que sea, se pueda otra vez recuperar. Ay, recordando hace rato una cosa que hablaba hace rato Jaime, de lo que está revuelto con la basura y anexos, ¿no? Una experiencia que tuve interesante con los jesuitas en Parras, es el inventario de Parras, ¿no? De repente me sacan 2 esculturitas maravillosas de misterio de los nacimientos coloniales, ¿sí? Estofadas, todo, con toda la tradición virreinal del siglo XVIII, ¿sí? Pero con chonguito y ropa oriental, ¿sí? Esas son imágenes que hicieron en Manila y se vinieron a través del galeón de Manila a la Nueva España, ¿sí? Y en el tráfico que había, porque el galeón de Manila tenía que empezar a bordear desde lo que hoy es Estados Unidos, ¿sí? Se iban bajando los chinitos con sus cosas, o los filipinos, y empezaban a vender, ¿sí? Entonces dije, esto es una maravilla, ¿sí? Es bueno, encantados porque era una maravilla, pero a mí lo que ya me causó conflicto después fue que como yo les dije que era una maravilla, en ese entonces todavía usaban las 2 figuritas para el nacimiento, lo cual me encantaba. Y pues con otras de barro y lo que fuera, pero las usaban, tenían un uso, ¿sí? Bueno, como Moniquita dijo que eran muy valiosas, las guardaron en la caja fuerte, ¿sí? Por años. Entonces la madera no respiró y demás y se empezó a desprender el estofado, ¿sí? Entonces, de verdad, es mejor que los usen, mañana les van a dar lo de preservación, es mejor que las usen, ¿sí? Sabiendo cómo cuidarlas,
a que las tengan guardadas o se les olviden en una bodega. Y a pensar que son piezas del museo. El problema de los museos es que osificamos todo, ¿sí? O sea, ahorita el problema que tengo yo en los museos es que esos museos están muertos, ¿sí? Entonces, no, o sea, este rollo de que sí, evidentemente el museo legitima, ¿sí? Pero ha llevado a otras perversiones que no son buenas, ¿sí? Entonces, sí, creo que sí es bueno valorarlo como patrimonio, pero si no tiene un uso, le estamos matando lo intangible a lo tangible, ¿sí? Un principio fundamental para esto es que la mejor forma de conservación de algo es usándolo para lo que fue creado. Pues no es igual una casulla que dicen, ¡ay, qué maravilla de casulla! Van, la ponen en una vitrina y está ahí colgada en una vitrina. Pero no es para eso. Sí se puede tener en resguardo en un lugar importante. En ese sentido, el museo eclesiástico tiene una función de resguardo más que de exhibición. Es decir, sí se guarda de una manera como luzca y puedo invitar a personalidades y decir, mira, te voy a mostrar los ornamentos o los vasos sagrados o lo que sea, pero que vuelven al culto. Entonces, a lo mejor no el manípulo, a ver, aquí me quedé con duda, no tiene manípulo, ¿no? Es decir, La capa pluvial. En las haciendas tenían capas pluviales y demás. No se trata de llevarlo a la casa grande para ponerlo ahí de exhibición, no. Que siga bien conservado en la sacristía o en donde corresponda, o si se dedica a un cuarto especial, en ese cuarto especial se controla que esté bien, que no haya plagas, que no haya amontonamiento, que estoy guardándolo de una manera que se conserva bien, pero que sigue en uso. A lo mejor se va a usar una vez cada 10 años, pero no está descontinuado. No se le considera un objeto en desuso, ¿sí? O sea, evidentemente no las pueden usar todo el tiempo, porque no sé si te las has puesto. Sí, claro, son pesadísimas. Pesan un demonial porque tienen hongos peor. Sí, no. Bueno, y mucho cuidado con el hongo de textiles, por favor, ¿sí? La compañera investigadora que trabajaba en Tepoztlán, los textiles, todo el tiempo le estuvieron diciendo, lentes, cubrebocas, por favor. Nunca hizo caso y agarró un hongo en el ojo, ¿sí? Que la dejó ciega y ya luego se murió. ¿Qué es lo que pasa con esos hongos? Que son hongos que sobreviven en los textiles, ¿sí? Y hoy en día, pues como ya no existen esos hongos, pues ya no hay con qué curarlos, ¿sí? Sí hay que tener mucho cuidado. Mañana les van a dar eso mejor que yo, las restauradoras. Sí hay que tener mucho cuidado con los textiles, pero sí es importante que los tengan. Ahora, sí son bordados con hilos de oro, hilos de plata dorada, seda, ¿sí? Hilos de seda. Entonces, sí son piezas que pesan mucho. O sea, a mí me tocó ponérmelas en el Museo del Virreinato, las tenemos que subir desde la planta baja hasta la planta alta donde estaba el depósito. Y me dijeron, pues, ¿sabes qué? Mejor nos las llevamos puestas porque si las apachurramos las podemos romper. Entonces nos poníamos una tela encima y ya luego nos poníamos la capa pluvial, lo que sea, a mí me tocó la capa pluvial. Pesan un demonial, evidentemente. Entonces, ahí es cuando uno entiende por qué el chocolatero del coro de la Catedral de México. ¿Sí? No sé si han visto lo que era el chocolatero. Es la Capilla de Guadalupe. Las puertas laterales del coro de la catedral eran ceremonias larguísimas, ¿no? Los canónigos del coro se salían a tomar chocolate, precisamente al chocolatero que estaba atrás, entrando por la capilla de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Porque venían del ayuno, el ayuno litúrgico, luego la ceremonia larguísima, cargando eso, pues ya sabían los pobres. Decían, échate un chocolate, que llegas a tu casa. Una locura, ¿sí? Evidentemente hubo un momento que no me acuerdo qué obispo decidió prohibir el chocolate, porque además también les llevaban chocolate a todos en la catedral, no nada más los clérigos entraban al chocolatero, a todos los que estaban en la catedral les llevaban chocolate,
Y hubo un obispo en el sureste que decidió prohibir que entraran con el chocolate y llevarles chocolate. No, lo mataron, lo envenenaron. O sea, a ese grado era lo largo y lo que tenían que, ¿cómo se llama? Que tenían que descansar. ¿Sí? Ciertamente, lo de hongos, por ejemplo, ¿qué es lo mejor? Pues evitar a que lleguen a tener hongos. Sí. Es decir, es mejor toda la conservación preventiva que la curativa. Entonces, ya lo que está ahí, pues hay que intervenirlo con lo que esté. Lo que esté bien, pues hay que evitar que se contamine. El mantenimiento es importante, pero también hay que saber hacerlo. Sí. Mañana... Hay muchas vestimentas litúrgicas antiguas, muy bonitas, pero ya con el sudor y eso, están muy manchadas, entonces también como para usarlo, como dice uno. No se antoja, definitivamente no se antoja. ¿No? Sí, no, eso es, evidentemente las tendría que limpiar un restaurador, ¿sí? Pero pueden ir viendo cuál quieren que les limpien, ¿no? Y bueno, como comisión también nos tocaría un poco de eso, ¿no? Sí. De estar en contacto con restauradores para ayudarles en eso, ¿sí? Como Comisión Nacional de Contacto, ¿sí? Que se vayan limpiando, se pueden ir usando, porque sí, no me ha tocado las del Museo del Reino Hispano. Tienen todos los cuellos sucios. Ese es un de... Sí. Y si mañana les van a dar conservación preventiva de todas estas cosas. O sea, por un lado, tráfico ilícito, que yo ahorita un poco le empecé a entrar a todo, tráfico ilícito y mañana y después de dar conservación preventiva. ¿Sí? 2 restauradoras, para que no sea la historiadora de la que vende lo que yo veo. ¿Sí? Ya al final, y nos recuerdan, porque del sistema único de registro tiene varios niveles de consulta. Se necesita una clave para entrar y un password. Quien de los agustinos tenga la responsabilidad de ver todo esto, se le puede generar una clave y un usuario para que consulte, para que pueda ver. Puede ver, por ejemplo, de los inmuebles, pues se ven generalidades, no se van a ver minucias. De los bienes muebles, pues hay muchísimo, porque hay de restos humanos, pintura, escultura y demás. Entonces, sí es conveniente por 2 razones. Uno, no realizar el trabajo que ya está hecho. Y el otro, el lograr la confluencia de trabajos para que todo el que trabaje aporte a la misma fuente. Y respecto al temor de que si registrando me roban más, no creo que sea más. Es más probable el poderlo rescatar. Hay rescates que pueden hacerse en corto tiempo, hay rescates que se hacen en 30 años, 50 años, pero se recupera. Se recupera cuando el hijo, el nieto, ya si era particular, pues lo trata de vender, sale a la venta y se demuestra propiedad y se demuestra antigüedad y con eso se puede recuperar. Que podemos pensar, bueno, ¿y a mí qué me importa que en 50 años si yo ya no voy a estar? Pero no trabajamos para nosotros. Es decir, sí hay que hacer eso. Y luego también, esta es una experiencia en otro campo, pero yo la aplico en del registro y de la seguridad. En un pueblo había un catequista que estaba trabajando muy, muy bien, él y su esposa. Y me llamó y me dice, ¿qué me recomiendas? Porque llegó una amenaza diciendo que si yo sigo haciendo mi trabajo de catequesis, va a desaparecer mi esposo. Y yo dije, bueno, pensé así de eso que tiene uno que maquinar rapidito. Dije, para darme tiempo le pregunté, ¿qué piensa tu esposa? Dice, no, pues ella dijo, qué bueno, ya se dieron cuenta de que estamos trabajando. Y eso me dio cierta línea y le pregunté, ¿era amenaza anónima o particular? Claro, anónima.
¿Y en el pueblo los conocen? Sí, todo el pueblo. ¿Los quieren? Pues sí, nos quieren muchísimo. Nos aprecian, nos invitan, nos atienden, ¿Quién tienen por enemigos? A nadie. No hay nadie que tengamos deudas o que tengamos enemigos. Y le dije, pues lo primero que puedes hacer es que toda la comunidad conozca la amenaza. Si nadie la conoce, hazlo público, que todo el mundo lo conozca, para que ustedes no estén sospechando de todos, ni se estén cuidando de todos, sino que todos los cuiden. Hicieron eso y a los 15 días me dice, ya sabemos quién fue. ¿Quién fue? Pues el que se cambió del pueblo, se fue a otro pueblo. Acaba de llegar, tenía poco tiempo, andaba por ahí, quién sabe qué. Pero como se dio cuenta que todo mundo protegía, que ahí no tenían posibilidad, él se desanimó. En el catálogo sucede esto. Es mejor dar a conocer y que todo el mundo sepa. Este es el original del Santo Grial y el Santo Grial está en Valencia. Y a ver ahora quién es el guapo que va por el Santo Grial y que lo quiera vender. Dice, pues no. Y si dices, bueno, esta es la escultura que nosotros tenemos y este es el Santo Cristo que se venera en Chalma. Y a ver quién se lo roba y quién quiere vender el Santo Cristo de Chalma, primero la gente lo lincha. Dice, tenemos que cuidar de que no le hagan algo porque ya se nos revirtió el problema, ¿no? Ahora es cuidar al hermano prójimo ratero que se le quiere llevar. Entonces, sí es bueno, sin ser temerarios, pero sí actuar. Y lo que son garantías de nivel internacional. Porque a nivel internacional, pues han venido aquí de la Gendarmería italiana a dar capacitación y ellos custodian pues, el Museo Vaticano y cosas muy importantes en toda Italia. Y reiteran, sí es necesario catalogar, sí es necesario inventariar, sí es necesario dar a conocer el contenido y el valor de cada una de las piezas, de los objetos. Entonces, puede ser una custodia, puede ser, si es una custodia y todo esto, muchas veces lo que van a buscar más bien es fundirlos. Entonces, sí, tener los sistemas de seguridad, bueno, eso también ya lo vamos a ver. Y procurar no difundir. Un poco. Exacto. Sí. Cuando empezó Sitios y Monumentos hace 30 años a hacer los catálogos, ¿sí? Decidieron que se tenían que publicar. En automático, uno de los primeros que se publicó fue Santa Prisca de Tasco, y en automático se robaron las miniaturas de lagarto de los libros de... O sea, nadie sabía que existía, evidentemente al párroco Yanexas no podía estar cuidando todo, se supo que existían, entraron y recortaron las miniaturas de lagarto, se las robaron. Fue cuando decidió Sitios y Monumentos que no se publicaban los catálogos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con el manejo de esa información. ¿Sí? Me parece muy importante esta sugerencia que hace usted de la creación de un secretariado a nivel de la provincia. La diócesis de Huejutla, no sé hasta qué punto, ahora que dice de este catálogo al que se podría acceder una persona responsable de la provincia y que incluso hay catalogación de restos humanos. La diócesis de Huejutla ha iniciado el proceso de beatificación de Antonio de Roa. Nosotros junto con ellos. Y los restos óseos están, no sé si estarán todavía en el convento de San Agustín. Entonces, ¿cómo podríamos acceder a estos restos que si se llega
A la beatificación, pues se necesitarían esos restos. ¿Se podría también recuperarlos? En el ¿Se convento de podría San Agustín acceder de en el México. convento? Sí. El convento de San Agustín de México es UNAM. Es un, ya no es No, es San Agustín de Puebla. ok. No, ahí están las disciplinas. En el convento de San Agustín de la Ciudad de México, aquí del centro, es donde están los restos óseos, lo que quede. No sabemos si están todavía depositados en algún lugar o ya están catalogados. No hay, no saben exactamente dónde, en qué lugar quedaron enterrados, eso no se sabe. No se sabe si hay registro del lugar donde están, pero me llama la atención que me decía que ya hay un catálogo incluso de restos óseos. Se puede buscar por ahí, por ejemplo, hay que hablar con UNAM, puede ser que en investigaciones históricas, porque están ahorita desarrollando un proyecto nuevo. Eso fue la Biblioteca Nacional, sacaron la biblioteca y ahorita están haciendo un proyecto nuevo. Es buen momento porque, pues, si van a hacer una adecuación y se sabe que ese es el sitio donde pueden estar los restos, en lugar de que pongan una plataforma, de que pongan otra cosa, decir, bueno, intervengan antes, lo sacan, se rescatan y se da, incluso adquiere valor histórico. Sí. ¿No? Entonces, sí es bueno, eso sí hay que dialogarlo con UNAM. UNAM tiene autonomía. Y respecto a lo de Huejutla, yo creo que ahí también es muy importante bienes culturales, el DIBEAS, Dimensión de Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro. Hemos estado trabajando en los últimos 12 años para que cada diócesis tenga su estructura. Cuando no lo hemos logrado, por lo menos buscamos que cada provincia eclesial tenga una estructura. Y sería riquísimo que la orden participara dentro de un organismo diocesano a nivel de provincia eclesiástica que dicen tienen la participación de los agustinos. Eso es muy rico, ayuda mucho, tanto ahorita para la sinodalidad, no solo intereclesiástica, sino incluyendo a laicos, porque ahí van a tener que entrar especialistas como Mónica, que es historiadora, o alguna antropólogo. En la náhuatl tenemos un área de antropología, porque están llevando lo de Magdala, y hay un antropólogo especialista en mesoamericano, y está especializado en guerra, ¿no? Todo lo que es guerra. Así, para Roa no nos ayuda mucho porque Roa, su guerra era con el demonio. Pero sí, bueno, él tiene contacto con la que ha estado haciendo la antropología física de ¿cómo se llama? El Zompantli. Y estudiaron todas las calaveras del Zompantli y pueden decir, estos venían de Hidalgo y estos venían de Zacatecas y estos de dónde venían por el tipo de características. Entonces, esta antropología física puede ayudar para este tipo de restos. Que además ayudaría que fueran los que están trabajando en el centro, porque son los que ya tienen autorizado trabajar en el centro, los arqueólogos, ¿sí? Y antropólogos físicos, ¿sí? Que hay toda una, le llaman salvamento, ¿sí? El área de salvamento de todo el centro histórico, ¿sí? Pero ahí creo que lo primero sería que la orden entre en contacto con la UNAM para exponerle el interés, ¿sí? No es algo que no se haya hecho. En los 70s, los que ya vivíamos en ese entonces, en los 70s, no se acuerdan que la iglesia de San Ignacio en Polanco había unos cuadrototes arriba, muy oscuros que no se alcanzaban a ver, ¿sí? Esa es precisamente la serie de la vida de San Ignacio que estaba en la casa profesa, que el padre Ávila Blancas le dio a los jesuitas,
¿sí? Y en la Profesa se quedó uno solo, ¿sí? Y bueno, en San Ignacio, en Polanco, no se apreciaban y demás. Y es una época en la que el padre Pérez Alonso quería recuperar reliquias de jesuitas. Y entonces, en la Compañía de Jesús, la provincia mexicana, le dice al Museo Nacional del Virreinato: te cambio toda la serie de Cabrera de la Villa de San Ignacio de Loyola por los huesitos de los últimos que están enterrados en Tepozotlán. Digo, Alina Neorrete convino el cambio. Evidentemente nos reteconvino el cambio, ¿sí? Bueno, claro que para que se den una idea de las dimensiones del claustro de la Profesa, Tepozotlán tiene 10,000 metros construidos y no tenemos dónde exponer esa serie completa. Para que se den una idea del tamaño del claustro de la Profesa, que le pasaron calle con reformas, ¿sí? Entonces, bueno, claro que se puede hacer, pero sí es una negociación y es una negociación larga, ¿sí? Porque hay que ir viendo todos los intríngulis de normatividades por todos lados. De que se puede, pero hay que ir juntando, ¿sí? Entraría un poquito aquí el puente de arqueología, porque ya, desde mi punto de vista, y yo sí lo peleo con el INAH, que sí existe arqueología católica. Eso es arqueología católica pura, ¿no? Los restos de San Hermión que están en Lagos de Moreno, que es del siglo III, pues son huesos más viejos que los de Pacal. Decía, a ver, ¿eso es arqueología o no es arqueología? Pues sí es arqueología, aunque, digo, pues que se entienda como arqueología histórica. El caso de Roa sería un caso de arqueología histórica, en el caso de México, en el que sí se puede vincular con el proyecto de, ¿cómo se llama el proyecto que lleva López Austin? El de bueno, sí. López Luján, porque López acaba de morir. Exacto. López Luján, que es el hijo de López Austin. López Luján lleva lo del Templo Mayor, pero hay todo un proyecto del centro histórico, salvamento del centro histórico, y este es centro histórico. Sí, sí. Entonces, salvamento de arqueología histórica con centro histórico, con UNAM como curadora del inmueble, y estos como de los restos históricos que hay que diagnosticar y que hay que evidenciar y hay que catalogar, pues sí es importante. Sí, pero primero sería con UNAM, ustedes con UNAM, ¿sí? Ya habiendo entrado al UNAM va a tener que entrar evidentemente monumentos históricos del INAH, porque es un inmueble colonial, ¿sí? Y salvamento, ¿sí? Pero lo primero es lograr el contacto con UNAM y que el UNAM esté de acuerdo. ¿Sí? Y junto hay parroquia, ¿no? Sí, es lo que era la sacristía, un pequeño espacio que tenemos. Con ellos habría que sondear si no recuperaron nada. Okay. No se ha recuperado nada. Y también no sabemos dónde están. Y si hay registro, por lo menos que digan, pues se depositaron aquí. Sí, que lo más probable es que pusiera en presbiterio, por ejemplo. Pero y si van a la normatividad, bueno, yo encontré cómo trabajé el uso de los espacios del Colegio de Tepozotlán, comparando las comunicaciones del colegio, las arquitectónicas, con la normatividad interna. ¿Sí? Cómo funcionaba el jubilado, cómo funcionaba el noviciado. Entonces, en normatividad antigua de la época, debe decir en dónde se tenían que enterrar, o sea, que puede empezar a buscar. Sí, la situación de la biblioteca fue que se quitó todo lo que oliera católico. Sí. Se tiró el altar, se quitó el retablo, sí. Se quitó el piso, se pusieron ahí esculturas que son muy finas, que también se las robaron algunas, ¿no? De mármol, de Platón y sí. Aristóteles y todo eso. Entonces ya tuvo una intervención, pero para quitar todo. Lo que les molestaba porque era demasiado sagrado para lo socialista del mundo. Sí. No, lo laico en la reforma, cuando se hizo de la reforma espacios, sí, desde ahí se empezó a quitar todo y a vender todo y a sacar todo. Sí, a ver, ahí yo creo, en tanto era fraile Agustino, ¿sí?
No se le enterró en piso, yo creo que se le enterró en muro. Sí, pero por eso habría que ir a buscar una normatividad. Si se enterró en muro, seguro no se metieron a hacer hoyos en muros. Ahí puede seguir. Pero además la coordinación de monumentos tiene escáner para buscar. O sea, un escáner tal cual, que se mete al muro y va buscando cosas. ¿Sí? Eso Entonces, podría ser proyecto la coordinación de monumentos, Valeria. Lo Ah, tiene. claro. Entonces también podría ser un proyecto muy grande, o sea, se podría armar como proyecto de investigación con un objetivo claro, encontrar a Fray Antonio de Roa, porque al orden de San Agustín le interesa, ¿sí? Que sea un proyecto de investigación grandote que le interese al UNAM, le interese al orden, le interese al INA, ¿sí? Se podría armar así. Sí. Es buen caso para tesis, por ejemplo, de teología. Y sí, Valeria Valero y ella es muy accesible, no es anticlerical. No, para nada. Con ella se puede y a ella le tocan monumentos históricos. Y ese es un monumento histórico. Todo lo que es arquitectura, hasta el siglo XIX, desde conquista hasta el siglo XIX, le toca la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Y es Valeria. Sí. Y con investigaciones históricas de la UNAM, está históricas y está estéticas. No sé si Jorge Segovia Balmes, él es restaurador y ha tenido que ver con ellos un poco. Entonces, a ver si ahí hay algo. ¿Dónde están los restos de Veracruz? En el uso, no sé. Está en San Agustín del Centro. También hay Es que entonces ahí podría ser un proyecto con, o sea, UNAM con coordinación de monumentos, buscando con escáner donde hay restos, para que luego a lo mejor a través de documentación con histórica se pueda identificar. Y Alonso de la Veracruz sí es queridísimo de la UNAM, porque pues es el padre de la filosofía, parió la pontificia, digo, la Real Universidad de México. Entonces, a él le tocó empezar concursos y todo. Entonces, sí, como antecesor de la UNAM, tiene mucho sentido. Alonso. Que podrían plantearlo. Puede ser un proyecto interinstitucional, ¿sí? Pero viendo que sea de interés para todos, que sea crecimiento de conocimiento para todos, incluidos ustedes, ¿sí? Y sí me iría con históricas porque aquí no hay nada de estética. Exacto. No, es que no tenemos. Y además con el cambio ahorita del director. No le podemos pedir que sonría para la foto. No, por favor, no. Sí. Pues eso. Yo creo que sí es no sé cómo lo estén forrando, quién lleve el proyecto actual. Ha ido lento. Estamos ahora en la parte de investigación histórica apenas. Ha iniciado el proceso la diócesis de Huejutla. Se está iniciando, pero sí queremos en determinado momento o necesitamos tener esos restos. Sí, Y si le escribe de plano al rector. de la UNAM. Pues sí, invitarlo a un trabajo colegiado. Que sea obviamente ahí hay que enfocarlo desde el punto de vista académico, no devocional, ni teológico, ni hablarle tanto del caso de canonización, sino hablarle de la investigación histórica que se está haciendo sobre él. Y yo sí metería la mancuerna, porque sí creo que Alonso de la Veracruz sería una palanca. Porque al otro le van a ver poco Y es más, interés. si mal no recuerdo, porque la vez pasada comentamos, y creo que te mandé las pinturas del museo, Renato, no te las mandé. Porque son pareja, estuvieran en un retablo juntos. Ah, pues justo.
al encontrar uno van a encontrar el otro, porque tampoco en tiempo creo que estén muy alejados. Incluso el mismo Alonso de la Veracruz, nunca se me había ocurrido, se me acaba de ocurrir. No sé de cuándo sea, por ejemplo, la fachada nueva. Digo, la fachada de San Agustín. Pero si no intervino él, los contenidos son muy de acuerdo a la mentalidad de Fray Alonso. Es 17. Sí, porque incluye los sabios judíos, los sabios griegos, los sabios presentes, a San Agustín como el sabio de los sabios. Entonces sí sería, el rey David, digo, el rey Salomón. Entonces sí creo que va muy con su mentalidad. Como mancuerna, creo que puede entrar con el sonar el escáner. El escáner. El láser, para revisar todos los muros. Sí. Y que la UNAM no lo vea como una complicación, intervención, sino que lo vea como una oportunidad. O a lo mejor preguntarle a Valeria, es decir, ir tanteando terrenos. Sí. Si tenemos más confianza con Valeria, preguntarle si una vez metemos alguna o cómo ella entra con una. Eso también podemos hacer. ¿Sí? Con la Coordinación Nacional de Monumentos. Preguntarle si entran ustedes directo en contacto con UNAM o ella entra en contacto. Porque si ya están trabajando en el monumento, ya tiene que tener el proyecto en la mano. Entonces, a ver cómo se puede hacer que se pisen los menos callos posibles, se vista el mayor número de instituciones posibles. ¿Sí? Y está la casa de la UNAM, que está ahí en la esquina, pegadita a la catedral, frente a la catedral. La UNAM le han metido mucho ahorita. Hicieron excavaciones para buscar restos prehispánicos y encontraron los fundamentos de la pontificia, la Real Universidad de México. Entonces, para la UNAM tener restos de la Real Universidad y participar en los restos de sus fundadores vale la pena. Y está el antecedente de Palomares, que encontraron los restos del canónigo Palomares con la lápida. Quedó la lápida en el Museo del Templo Mayor y los restos los mandaron a la cripta de canónigos. Entonces, sí entregaron los restos a catedral. Es importante, ¿no? Sí los encuentran, pero aquí se quedan. Así es. No, sí los entregarían. Con ese antecedente y con esa visión. Los restos fósiles ahorita no les garantizo que nadie se los quiere quedar, ¿eh? Es un problema cuidarlos. Entonces, ahí no hay bronca. Sí, no, ahorita el INAH tiene un problema teniendo que cuidar todo el patrimonio que se ha descubierto. Cuando se hace la ley no se tenía idea. O sea, cuando se hace la ley en el 72, hace 50 años, se pone que el Estado tiene derecho a expropiar todo terreno donde haya vestigios arqueológicos importantes. No, hombre, pues tendría que correr a todos los mexicanos a estas alturas del país, el INAH. Sería la nueva ley agraria. Sí, me cae. Entonces sí, y el INAH está más que consciente de eso, no puede con el paquete y el INAH, ¿sí? Entonces el problema es que sí, cambiar la ley no está nada fácil, pero ¿sí? No, restos fósiles ahorita, ¿para qué los quiere el INAH? ¿Sí? Si fueran arqueológicos, si fueran muestra de civilizaciones prehispánicas que nos están marcando el inicio del ser humano en América o en el territorio, a lo mejor, pero estos nombres, ¿no? ¿Sí? Ni siquiera le podemos llamar arte religioso al patrimonio cultural que está en iglesias. Imagínense si van a creer los restos fósiles de santos. No, para nada. Sí, muy bien, pues no sé si... Nada más una cosa, es que algo dije de los museos. Me vi muy cabre cuando les dije que los museos osificamos, pero sí es una realidad, sí es un problema que estamos contemplando, ¿sí? Y tenemos que empezar a pensar, ¿cuál es la figura? Porque eso de que los medios digitales van a sustituir al museo, no es cierto.
En tanto estamos viendo que hay que sentir el arte, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la fotito en un video no nos va a cambiar la experiencia con el arte en vivo, ¿sí? Pero tenemos que encontrar en los museos cómo hacerle para que sean museos vivos, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo de hace ya 20 años. En Nueva Zelanda, ¿sí? Resulta ser que el museo lo usaban para ir a hacer la tarea a los niños todas las tardes. Los enanitos todos andaban en el museo, recorriendo el museo toda la tarde. Eso era un museo vivo, ¿sí? Es bueno, si pensamos en museos y pensando ahorita en museos de arte religioso, pensando en todo el patrimonio que tienen empoderado, tenemos que pensar una figura de museo, pero que sea más actual en las necesidades actuales y ayude, ¿sí? Entonces, perdón, sí, me vi muy cafre diciendo que los museos osificamos, pero más bien estamos viendo cómo le hacemos para que sean más actuales. No se va a perder la figura del museo por esto, pero sí tenemos que darles más vida, ¿sí? Perdón. Ya, me callo. Creo que ya nos pasamos. Pero y mañana nos vemos aquí a las 10, ¿verdad? Muy bien. Pues si tienen dudas y eso, vayan escribiendo. Sí, eso es muy importante. Tareas que quieran desarrollar. Más que nosotros echemos choro, se trata de responderles a ustedes dudas para ello. ¿Sí? Y mañana sí va a ser muy expositivo y pueden tomar notas y direcciones y datos. Pero también porque van a ser buenos contactos, sí, que les van a ayudar para dar seguimiento. Y luego el miércoles va a ser lo de música. Ajá. Es una exposición pequeña y luego lo de música. Y el viernes cerramos, el jueves también es más práctico, más armar. Ahí sí va a ser ponernos de acuerdo, que piensen en los compromisos que quieran adquirir, que piensen en los objetivos que quieran lograr. Casos como este, por ejemplo, son interesantes porque decir, bueno, eso hay que ponerlo en el programa. Y tan logro es decir, se investigó y no se encontró nada, como el caso de San Juan Diego, y decir, bueno, pues no se pudo. Pero si hay que canonizarlo y es canonizable, pues primero pues viene todo el proceso de investigación y luego el darlo a conocer y ver la devoción, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si eso entra ya en línea, mucho tiene que ver esto, y eso vivifica, porque va a vivificar sitios concretos, va a vivificar expresiones, documentos, etcétera, ¿no? Por cierto, buscando la beatificación de Pro, ¿sí? Se hizo museo. Como ya había investigación, se hizo museo con los objetos de Pro. En la Sagrada Familia. En la Sagrada Familia. Que no fue un museo pensado para la beatificación, o sea, ni siquiera se le puso un museo, una museografía que tuviera que durar mucho, se trataba de un museo para la beatificación. Y ya se está haciendo investigación. Aprovechar. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Ustedes, por la paciencia. Bueno, pasamos a